Hola, mi nombre es Enacha Betancourt Reyes. Actualmente curso el primer semestre de licenciatura en Medicina por parte de la Universidad Veracruzana en la Facultad de Medicina Región Veracruz, y el día de hoy les voy a estar hablando sobre la primera semana del desarrollo de la ovulación hasta la implantación. Para esto tenemos que comenzar por lo primero, por el ciclo ovárico. Estos ciclos sexuales están controlados directamente por el hipotálamo, ya que este libera la hormona liberadora de gonadotropina. Esta, que junto a otras dos hormonas más, que son la hormona luteinizante y la hormona estimuladora de los folículos, se encargarán de darle cabida a todo el proceso de la ovulación. Al inicio de cada ciclo ovárico se recogen de 15 a 20 folículos en estado primario, según Langman, ya que Burdos maneja que son de 5 a 12, es decir, que la FSH rescate de 15 a 20 folículos en estado primario de los 600.000 a 800.000 que se tiene en las reservas para madurarlo a lo largo del ciclo. Normalmente solo uno de estos 15 o 20 folículos termina por madurarse y convertirse en un ovocito. Los demás terminan por atreciarse y convertirse en tejido conectivo. Además, la FSH está encargada de la maduración de las células granulosas. Estas terminan por rodear al ovocito y junto con la teca interna producen lo que es la progesterona. La progesterona nos va a producir a su vez estrógenos que van a realizar cambios físicos como químicos dentro de la mujer. Por ejemplo, el endometrio entra en la fase folicular o proliferativa. El moco cervical termina por adelgazarse para facilitar el paso del espermatozoide. Por su parte, la adenohipófisis recibe un estímulo que termina por liberar hormona luteinizante. La hormona luteinizante a su vez dará paso a ciertos cambios como elevar la concentración del factor promotor, lo que nos va a dar paso a que se complete la meiosis 1 y se continúe con la meiosis 2. Y a su vez, la hormona luteinizante provoca la rotura folicular y todo el proceso de ovulación en sí. En tanto la ovulación refiere, gracias a la participación de la hormona luteinizante y la hormona estimuladora de folículos, los folículos primarios terminan por aumentar hasta 25 milímetros su tamaño, es decir que un ovocito es la célula más grande del cuerpo humano, inclusive puede ser vista a simple vista, a diferencia de los espermatozoides, que son las células más pequeñas del cuerpo humano. Básicamente, el folículo termina por agrandarse 1000 veces su tamaño normal. En la superficie del ovario comienza a crecer un bulto, una mancha vascular a la cual le vamos a llamar estigma. Este estigma, con la alta concentración de la hormona luteinizante, aumenta la actividad de la enzima colagenasa, que termina por consumir o deshacer las fibras de colágeno que rodean a nuestro folículo. Los niveles de prostaglandina también aumentan en respuesta a la alta concentración de hormona luteinizante. Esto es de suma importancia, ya que las prostaglandinas van a realizar las contracciones musculares de la pared ovárica que van a mover a nuestro óvulo. Ahora vamos con el transporte de ovocitos. Como les acabo de mencionar, la alta concentración de prostaglandinas termina por crear las contracciones musculares de las paredes ováricas. Es aquí donde entra el transporte de ovocitos. Las fimbrias de la trompa de Falopio barren la superficie del ovario, entonces la trompa empieza a contraerse de manera rítmica. Cuando el ovocito se halla dentro de la trompa de Falopio, es impulsado por las contracciones musculares peristálticas de la trompa y de los cilios en la mucosa uterina. La velocidad del transporte la controla el estado endocrino durante la ovulación. Como tal, en el ser humano, el ovocito fecundado tarda en llegar a la luz uterina entre 3 y 4 días. Como acabo de mencionar, esto es en caso de que se fecunde, pero ¿qué es lo que pasa cuando no se fecunda? Bueno, si la fecundación no se realiza, el cuerpo lúteo alcanza su maduración en un máximo de 9 días. Más tarde empieza a contraerse debido a la generación del cuerpo lúteo o la luteólisis. Esto también a su vez trae una baja en la cantidad de progesterona, que esto produce lo que llamamos sangrado menstrual. Por otra parte, si se llega a fecundar, el cuerpo lúteo no se degenera debido a la acción de la gonadotropina coriónica humana, que es la que evita la degeneración y la atresia del cuerpo lúteo. La gonadotropina coriónica humana es muy importante, ya que esta es la que va a facilitar la formación del cuerpo lúteo del embarazo alrededor del tercer mes. Y por otra parte, si se llega a eliminar el cuerpo lúteo antes del cuarto mes del embarazo, puede provocar un aborto.
La fecundación. La fecundación es básicamente la unión de los gametos masculinos como femeninos. Esto se lleva a cabo específicamente en la región ampular de las trompas de falopio, ya que esta es la parte más ancha de la trompa de falopio y se encuentra relativamente cerca del ovario. Un dato curioso es que apenas el 1% de los 300 millones de espermatozoides que entran en un principio a la vagina, es decir, solo 300, llegan a lo que es el cuello uterino. Una idea equivocada que tenemos es la de pensar que los espermatozoides llegan por su propia cuenta hasta el ovocito, ya que esto es relativamente equivocado. Gran parte de la movilidad de los espermatozoides se debe a las contracciones del útero. Por otra parte, el tiempo requerido por los espermatozoides para llegar desde el cuello uterino hasta el oviducto es igual muy relativo, ya que puede tardar desde media hora hasta inclusive llegar a tardarse 6 horas. Los espermatozoides, al llegar al istmo, pierden motilidad y terminan su migración. Durante la segunda ovulación, los espermatozoides recobran su motilidad y comienzan a nadar hacia la ampolla, donde suele ocurrir la fecundación, como les había mencionado. Otro de los mitos que seguimos creyendo es que los espermatozoides siempre están en movimiento, y además que creemos que los espermatozoides solo llegan y el que llegue primero o que llegue más rápido es el que va a implantar. La capacitación como tal es un proceso que dura alrededor de 7 horas, que es en el cual se elimina una capa de glucoproteínas, las cuales recubren al espermatozoide. Es muy importante esto, ya que solo aquellos que hayan pasado por el proceso de especificación y de capacitación terminan por poder cruzar la membrana del ovocito y poder implantar. Por otra parte, la reacción acrosómica se lleva específicamente en la zona pelúcida, que es donde se llevan a cabo la reacción de ciertas enzimas con las cuales va a poder penetrar el espermatozoide a través de la zona pelúcida, pasar por la membrana y poder fecundar el óvulo. A grosso modo, las partes de la fecundación son 3. 1. La penetración de la corona radiada. 2. La penetración de la zona pelúcida. Y 3. La unión de la membrana del espermatozoide con la membrana del ovocito. Dentro de la fase 1, como ya les había mencionado, los espermatozoides que hayan sido acondicionados y capacitados correctamente lograrán pasar sin problema alguno sobre la corona radiada. Dentro de la fase 2, solo aquellos que tengan la enzima acrosina serán capaces de penetrar esta membrana, la que llamamos zona pelúcida. La permeabilidad de la zona pelúcida tiende a cambiar cuando la cabeza del espermatozoide hace el primer contacto con la superficie del ovocito, ya que como de estos se liberan enzimas lisosómicas en los gránulos corticales, que son los que revisten en la membrana plasmática del ovocito. Estos a su vez segregan enzimas que modifican las propiedades de la zona pelúcida. Esto evita la penetración de otros espermatozoides en la superficie de la zona. Y por último tenemos la fusión entre la membrana del ovocito y la membrana del espermatozoide. Esta es la etapa anterior a la fecundación. Lo que pasa aquí es que se unen las membranas y se ve facilitada debido a las integrinas del ovocito. Esto facilita la penetración del espermatozoide. Lo que pasa aquí es que al integrarse el espermatozoide pierde su membrana plasmática, sin embargo no pierde lo que es la cola, que es lo que anteriormente se creía, lo que en años pasados creíamos, que al entrar el espermatozoide se perdía tanto la cola como la membrana y solo entraba la cabeza de este. Actualmente no, se ha demostrado que entra el espermatozoide completo. Cuando el ovocito ya está fecundado se reacciona de 3 maneras: reacciones corticales de zona, reanudación de la segunda división meiótica y por último la activación metabólica del ovocito. La reacción cortical refiere a la modificación de la zona pelúcida para evitar la penetración de otro espermatozoide. La reanudación de la segunda división meiótica refiere al término del proceso de meiosis. También es conocido como segundo corpúsculo polar, para terminar dando lo que es el ovocito final, al cual le llamaremos así porque ya tiene 22 pares cromosómicos más el par sexual. En base a esto tenemos la creación del pronúcleo femenino y del pronúcleo masculino, que antes los conocíamos como núcleo del ovocito, núcleo del espermatozoide. Y por último la activación metabólica del ovocito, que es básicamente empezar con los procesos de embriogénesis. Después del acercamiento del pronúcleo masculino al femenino y de su posterior fusión, se tiene como producto 3 cosas. 1. El restablecimiento del número diploide de los cromosomas. 2. La determinación del sexo del nuevo individuo debido a que el padre aporta el cromosoma X o el cromosoma Y, ya que este nos dará a saber si vamos a tener cromosómicamente un hombre o una mujer.
Digo cromosómicamente porque en procesos posteriores de embriogénesis puede haber afectaciones que terminen por cambiar inclusive el sexo del bebé. Y por último, como tercer producto, comenzamos con la segmentación. Ahora vamos con la segmentación. La segmentación es básicamente los procesos mitóticos a los cuales se somete nuestro cigoto. Como ya había mencionado, tenemos un número diploide de cromosomas, por lo cual vamos a entrar en procesos mitóticos. Este proceso lo podemos dividir de la siguiente manera: la fase de 2 células, la fase de 4 células, la fase de 8 células y la fase de 16 células, a la cual le llamamos morita o mórula. No, esta morita no, esta morita. Alcanzamos el estado de mórula 3 días después de la fecundación, y aquí es cuando vamos a empezar a notar lo que es la masa interna celular y la masa externa celular. Con el paso del tiempo, la masa interna nos va a dar como producto a las partes exclusivamente del embrión, mientras que la masa externa nos va a dar regiones epiteliales, es decir, cosas abenbrionarias. Aproximadamente cuando nuestra mórula se encuentra en la cavidad uterina, a través de la zona pelúcida empieza a penetrar un líquido que termina dentro de la parte o de la masa celular interna. Poco a poco, los espacios que quedaban dentro de estas células empiezan a desaparecer por la confluencia del líquido. Con el paso de esto va a aparecer una cavidad llamada blastocele. Cuando tenemos el blastocele, automáticamente ya deja de ser nuestro cigoto para ser nuestro blastocito. Blastocito que aún cuenta con su zona pelúcida. Otro de los cambios físicos que reconocemos cuando ya estamos viendo un blastocito es la migración polar de las distintas células. Las de la masa interna migran hacia un polo, mientras que las masa externa migran hacia otro polo, formando lo que es nuestro embrioblasto y nuestro trofoblasto, ya que la parte del embrioblasto termina por conjuntarse en una zona de nuestro blastocito y la parte del trofoblasto termina por aplanarse para formar la pared epitelial de nuestro blastocito. Aproximadamente en el 6º día nuestro blastocito empieza a penetrar en las células epiteliales de nuestro endometrio. Cerca del 6º día nuestro blastocito empieza a penetrar dentro de lo que es la mucosa uterina. Esto debido a que artículos recientes señalan que es debido a la L-selectina, que hace que se pueda adherir nuestro blastocito a esta mucosa. Ahora vamos a hablar sobre el útero, específicamente en el momento de la implantación. El útero podemos dividirlo en 3 partes, como pueden apreciar aquí: lo que es el perimetrio, el miometrio y el endometrio. El lugar donde se va a llevar a cabo la implantación va a ser en el endometrio, ya que el miometrio es la pared muscular, es el encargado de las contracciones, y el perimetrio es la parte externa de nuestro útero. Durante todo el ciclo menstrual se pasa por 3 procesos: 1, la fase proliferativa; 2, la fase secretora; y 3, la fase menstrual. En el momento de nuestra implantación, el endometrio se encuentra en la fase secretora. En este momento, las glándulas y las arterias que se encuentran en el endometrio terminan por enrollarse y parecer hinchadas. En este momento podemos distinguir 3 partes de nuestro endometrio: la parte compacta, la parte esponjosa y la parte basal. En condiciones normales, nuestro blastocito se implanta en lo que es la parte del endometrio en su cara anterior o posterior. Esta implantación se da mediante la eliminación de la zona pelúcida que se pierde entre el 6º y el 7º día, que coinciden con los días de implantación, que es el 7º y el 8º día. Como acabo de mencionar, esto es en condiciones normales. Hay otras condiciones en las cuales presentamos un embarazo o una implantación, mejor dicho, ectópica. Esta es la implantación de nuestro blastocito en 2 regiones, en la ampolla o en la trompa de falopio. Ahora vamos con un resumen de lo que pasa en la primera semana. Esto está dividido en 5 etapas que van transcurriendo conforme los días. Tenemos la etapa 1, que forma parte del día 1, en la cual veremos el proceso de fecundación y la formación del cigoto. La etapa 2 transcurre de los días 2 y 3, en el cual observamos la segmentación de 2 a 32 células con la final formación de la mórula. En la etapa 3 tenemos los días 4 y 5, en la cual veremos el blastocito libre, que empezará a formar una cavidad dentro del mismo blastocito. La etapa 4, que abarca de los días 5 y 6, en el cual vemos que el blastocito está unido a la pared posterior del útero. La etapa 5, que es la última, en los días 7 y 8, en el cual podremos observar el blastocito implantado superficialmente en el endometrio. Y estos son los procesos que pasan durante la primera semana de gestación.
Y esto es básicamente lo que pasa de la ovulación a la implantación, que es en el transcurso de la primera semana del desarrollo. Espero que les haya servido el video, que les haya gustado, y cualquier comentario pueden dejármelo aquí abajo en la caja. Ya saben, yo soy Ernesto Betancourt Reyes, soy estudiante de la Facultad de Medicina y actualmente curso el primer semestre.